pero se acaban. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces parece que volvemos a nuestra normalidad, volvemos a nuestra rutina, y eso no está mal, pero el problema es, y yo se lo planteo a ustedes y os lo planteo también a vosotros, volvemos a nuestro aburrimiento, porque a veces, sin darnos cuenta, volvemos a nuestro aburrimiento. Ustedes recuerdan cuando hace un par de meses o así, un mes y medio, yo hablaba del concepto de estrés y les dije que hay varias situaciones que pueden provocar estrés. Hablaba de la lucha social, hablaba de la novedad, hablaba del ruido, pero no les dije, porque hay muchas causas, y yo entonces le hice un pequeño esquema y como siempre decimos, bueno, iremos hablando a lo largo del curso este. Hay un concepto que también produce situaciones de estrés, curiosamente, y que es el aburrimiento. Primero se sabe claramente por los experimentos hechos con animales. Por ejemplo, como decía antes José Ramón, el animal necesita jugar. Pues entonces, por ejemplo, se hacen experimentos donde se meten animales, fundamentalmente ratas, en cajas, donde ellos tienen ruedas, donde juegan, donde se relacionan entre ellos y el animal está bien, está contento. Y de pronto lo sacamos y lo metemos en una caja donde no puede hacer nada de eso, donde el animal no hace más que comer y estar quieto, y entonces se aburre. Bueno, pues curiosamente, ya saben ustedes, recuerdan los que siguieron el curso de estrés, que es muy fácil saber cuándo un animal está estresado. Simplemente, por ejemplo, midiendo su nivel de corticosteroides, sabemos que le ha subido, que está en situación de estrés. Hay más factores, pero ese nos sirve. Entonces, curiosamente, estas ratas aburridas padecen estrés, curiosamente. Entonces, y eso ya lo sabíamos. Eso no hace falta que se hagan los experimentos, pero los experimentos no lo demuestran. Por ejemplo, a mí, como cualquier otro psiquiatra, no hace falta que nos digan esto, porque normalmente ya la gente nos lo dice en la consulta. Normalmente cuando al enfermo se le escucha, porque uno de los problemas que tenemos todos los médicos, los psiquiatras incluidos y muchos médicos, por eso siempre digo que debemos hacer nuestra autocrítica. No sé si habéis visto o han visto ustedes una película que me pareció muy bonita, una autobiografía que se llamaba Caro Diario. ¿La visteis? No. Caro Diario es una película en sketches diferentes de un director italiano, que él mismo se hace su propio, interpreta en 3 sketches diferentes de su vida, y de su vida real además. O sea, son todos situaciones reales por las cuales ha vivido. Entonces el tercer sketch es que él tiene una enfermedad, es un tumor de páncreas, ¿no? Y entonces uno de los síntomas del tumor ¿no, Fernando? Me parece que es el picor, ¿no? Sí. Entonces este hombre empieza a tener un picor. Insisto que este dato es real, ¿no? Empieza a tener un picor y empieza a ir a un dermatólogo, a otro en Roma, a todos los dermatólogos, a los mejores dermatólogos, al catedrático, todos le mandan 40 cosas diferentes, nadie le acierta, cada vez tiene más picores, el hombre no duerme en toda la noche, es tremendo. Y ya realmente este hombre desesperado va a una medicina alternativa, a la acupuntura. No es que yo defienda la medicina, pero es que hay una virtud que en este momento tiene el chino, y es que se sienta y le escucha. Y dice, ¿qué le pasa? Y entonces le dice, no, es que yo también he empezado a toser, que nunca había tosido. Y el chino le dice, vamos a hacer una radiografía de pulmón. Y entonces resulta que tenía un cáncer de pulmón, es un tumor de páncreas, ¿no? Entonces la conclusión de la película, que es muy buena, y yo se la digo no solo a los médicos que nos escuchen, sino a ustedes mismos, porque también nos pasa. Él dice una frase que a mí se me ha quedado grabada y la intento tener en cuenta en la consulta. Dice, los médicos me he dado cuenta que hablan muy bien, pero no saben escuchar. Y esto es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Y a nosotros también de vez en cuando tenemos que escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Pues lo que iba a decir, realmente esto de las ratas es interesante, pero no nos hace falta. Si escuchamos al enfermo, tantas veces me ha pasado a mí estar analizando profundamente a un paciente o saber qué es lo que pasa con su vida, está a gusto consigo mismo, en su infancia, etcétera, y al cabo de una serie, dejándole hablar, dice, mire usted, doctor, a mí lo que me pasa es que yo me aburro en mi vida. Y esto es muy importante, ¿eh? No, esto que Nuria pone una cara, pero es verdad, ¿eh, Nuria? No, que me parece dramático. No, claro que es dramático. Es que hay cantidad de gente a la que no le gusta es mucho más frecuente lo que parece, ni su situación familiar ni su situación laboral. O sea, para que alguien esté contento con su trabajo ya hay que buscar mucho. Esto ya son palabras mayores. La familia muchas veces es un problema. El estar a gusto consigo mismo y con el trabajo es tremendo. Pero hay una cosa mucho más terrible, ¿no? Y es que
se aburren, ¿no? Y ya saben ustedes, ya sabéis, mi teoría, que es una creencia, que la mayor parte de las alteraciones psiquiátricas que vemos en la consulta, que están padeciendo, son producidas por el aquí y ahora. O sea, yo entiendo que efectivamente el inconsciente, los problemas infantiles son interesantes, pero la mayor parte de esas pequeñas desajustes, trastornos de ansiedad, pequeñas depresiones que vemos, son producidos por problemas en el aquí y ahora. Y uno de los mayores problemas es el aburrimiento. Mucha gente se aburre. Entonces, como comentábamos antes fuera de micrófono, cuando decíamos, bueno, volvemos a la normalidad, y hablábamos aquí nosotros y discutíamos, uno decía, bueno, pues a mí me gusta la rutina, me gusta la normalidad, y otros decíamos que sí, otros que no, porque lo importante aquí, ¿qué es? ¿La normalidad y la rutina es buena o es mala? Pues no es ni buena ni mala. Aquí lo importante es conocerse a sí mismo. Por eso lo decía, escúchense ustedes también ahora que ha terminado las Navidades, ¿no? ¿Qué les gusta a ustedes hacer? Porque, por ejemplo, Paloma y yo parece que estamos en el equipo un poquito de que nos gusta más la novedad, ¿no? A mí la rutina me aburre. Estábamos diciendo, por ejemplo, yo les decía micrófono cerrado y lo comparto con ustedes, ya saben que me gusta compartir todo con ustedes. A mí mi trabajo me gusta y me gusta mucho, pero llega un momento que realmente me pesa la rutina, y de vez en cuando tengo que hacer esos viajes que mucha gente me pregunta en la consulta, bueno, ¿usted trabaja o viaja? ¿Qué hace, no? Pues es una forma de salir de eso. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta eso, pero a lo mejor a usted resulta que lo que le gusta es la normalidad y la rutina. Pues sea usted como es, pero sobre todo hay una cosa importante en este momento. Han terminado las Navidades. Escúchese. Igual que los médicos no sabemos escuchar en muchas ocasiones, a lo mejor usted tampoco se escucha. Sigue siguiendo su vida cotidiana, su vida normal, y no sepa decir, bueno, ¿cómo soy? Me gusta la rutina, me gusta, lo he pasado bien en Navidades, lo paso bien en vacaciones cuando salgo de todo esto. Pues a lo mejor es que usted necesita modificar un poco su entorno, que a lo mejor tampoco hay que hacer grandes cosas, no hay que hacerse un viaje alrededor del mundo, simplemente hay que modificar y poner cosas nuevas en su vida para que salga usted de la rutina, y a lo mejor no llega a esa situación que es la depresión, esa pequeña depresión de la que hablábamos, que a mí me gustaría, si no fuera por ser pesado, recordarla todos los años, que es la distimia, que es esa pequeña depresión mediana donde el enfermo, más que deprimido, está cansado, es como si le faltaran las pilas, es como si no tuviera energía, eso se llama una distimia. Bueno, pues una de las causas que muchas veces puede producir esta distimia es ese tipo de aburrimiento. Piensen ustedes que en muchas situaciones esa pequeña depresión, la depresión a veces, ya saben que la depresión no es más que la meta final a la que se puede llegar por muchos caminos. Cuando mucha gente dice, bueno, es que no tengo problemas para tener depresiones. A veces el problema es que no tiene usted problemas. Se puede llegar por muchos caminos a la depresión, y uno de ellos es por aburrimiento. Y la depresión en muchas ocasiones es un síntoma. Es que el organismo les está diciendo a ustedes, cuidado que algo falla, algo va mal, ¿eh? Vamos a tomar nota de ello. Y en vez de simplemente decir, bueno, estoy deprimido, vamos a hacer algo. Miren, pero primero es, párese usted a escuchar o que alguien le ayude a escuchar qué es lo que va mal, porque a lo mejor tiene solución sin necesidad de llegar a un medicamento, que a ver, que ya saben ustedes que a mí me parece que el tratamiento psicofarmacológico es fundamental, pero también hay que saber cuál es la causa. Y muchas veces simplemente es como cuando vamos de viaje y se nos enciende la luz del coche. ¿Qué quiere decir eso? O esas cosas que llevan ahora los coches, que yo me volvía loco. Yo tenía un coche, un Fiat antes de estos, moderno, con muchas cosas, y que de pronto se encendía el circuito ese y dice, cuidado que algo falla, ¿no? Pues a lo mejor la depresión nos está diciendo, cuidado que algo falla, vamos a pararnos a ver, porque a veces ese fallo es el aburrimiento. Yo quería preguntarte una cosa antes, hablando un poco por encima del estrés, decías que lo habías tocado en otro programa. Yo quería saber si, por ejemplo, el estrés que está causado, si hay diferencia o es igual en mayor medida el que está causado por exceso de trabajo, si es peor que el que está causado por falta de trabajo o por aburrimiento. No, prácticamente es lo mismo, o sea que la meta es la misma, ¿eh? Lo que es diferente es la forma de afrontarla, ¿no? Pero al final el estrés no es más que la reacción del organismo ante cualquier problema. Es decir, tú puedes tener un estrés por exceso de trabajo y puedes tener un estrés por falta de trabajo y puedes tener un estrés porque se te ha muerto alguien y puedes tener un estrés porque te has separado. Es decir, al final es igual, el resultado final es el mismo. Lo que no es lo mismo es el tratamiento de la causa, pero el resultado final del estrés, que puede llevarte a una depresión o, como hablábamos en su momento, a cualquier otro tipo de enfermedades, por ejemplo enfermedades psicosomáticas, enfermedades digestivas, enfermedades cardiovasculares, como hablamos en su momento,
una de las causas fundamentales del aumento del colesterol, de problemas cardiovasculares, es el estrés. El resultado es el mismo, Paloma. Sí, pero la pregunta iba en relación con el tema del aburrimiento, si realmente no todos lo llevamos igual. Quiero decir que hay gente que se aburre y a lo mejor no lo ve tan grave como otra gente. Claro, por eso depende de lo que te he dicho antes, ¿no? De la personalidad de cada uno. Por eso el estudiarnos a nosotros mismos. El estudiarnos a nosotros mismos. Fíjate que el dominical del periódico del ABC este fin de semana plantea también este tema, que es un tema que les aconsejo que lo lean, el tema del work alcoholic. Es decir, esa es la persona que se droga trabajando, es decir, que solo vive para trabajar ahora mismo, ¿no? Pues ese tipo de persona a lo mejor está tan contento hasta que de pronto le hace crack, como me decía el otro día una persona en la consulta. Decía, bueno, pues no entiendo por qué es una persona que trabaja, estudia, se pasa todo el día trabajando y estudiando a todas horas, una persona que tiene ya, no tiene 18 años, sino bastantes más, y decía, bueno, pero sí, no sé por qué de pronto me ha aparecido esto. Claro, hay una cosa, como decían los viejos, dice, las cosas no aparecen hasta que aparece por primera vez, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de personas no se dan cuenta hasta que momento hace crack, porque su resistencia física ya no llega, ya no les da. Entonces, al final, el resultado es el mismo. ¿Y qué ocurre cuando de repente nos sentimos aburridos? Que a lo mejor estamos siempre haciendo lo mismo y nunca nos había pasado nada, y de repente una mañana nos levantamos y decimos, vaya rollo, mi vida. De trabajo. Es el momento de planteártelo, Paloma. Ese es el momento exacto el que tú has dicho. De pronto una mañana te cuesta trabajo y dices, vaya rollo mi trabajo que a lo mejor te ha gustado normalmente. Sí, claro, sí. Ese es el momento de plantearte y de replantearte tu vida. Es el momento de no ser oveja Dolly, como hablábamos antes, ¿no? De no hacer todos lo mismo y a todas horas. Sí. Porque se pueden modificar cosas en la vida que, repito, no tiene por qué ser dar la vuelta al mundo, sino buscar alguna novedad, y seguro que esa rutina es que la novedad, quizá a mí me enseñaron desde muy pequeña en pesos, porque cuando me ponían a hacer gimnasia y tenía 14 meses, yo me lo pasaba cañón viendo simplemente a la gente que había a mi alrededor, entre otras cosas porque no sabía hablar. Para mí aburrirme tiene bastante mérito. Pero porque hay que aprender... Insisto que depende de la personalidad. Que hay que aprender y eso yo creo que lo deben tener muy clarito los padres, que deben ayudar o fomentar que sus hijos aprendan a jugar, a trabajar la imaginación. A mí me da cierta sensación de miedo, de peligro, cuando veo los niños jugando únicamente con juegos de ordenador, sin trabajar la imaginación. Porque lo que hablábamos la semana pasada, lo que has dicho tú del trabajo. El trabajo puede llegar un momento en que te digas, joder, qué aburrimiento. Ahí está tu chispa de decir, bueno, como no puedo cambiar de trabajo, porque tampoco es cuestión, y estás preparado para una cosa, es jugar un poco con el trabajo, o darle un aire distinto, modificarlo un poco, cambiar de aires, o irte de viaje y volver otra vez a pensar otras cosas. Claro, es una cosa que los que nos han seguido ya desde hace los 5 años que estamos hablando de estos temas me han oído tantas veces que me da hasta vergüenza decirlo ya otra vez. Al final lo hemos dicho siempre, cada uno que sea como es, que sea uno mismo. O sea, si os dais cuenta, ahora lo que se tiende es que todos seamos iguales. Vamos, antes de los clónicos, vamos a ser 5.000 millones de clónicos, que todos seamos iguales. A mí cuando oigo, y respeto el criterio de todo el mundo, todos estos psicólogos, psiquiatras, directores de mentes en todos los medios de comunicación que dicen, haga usted esto, haga usted lo otro. No, cada uno que haga lo que quiera, lo que se escucha a sí mismo y que sepa qué es lo que le gusta a él. Porque claro, cuando veo en un periódico también que hay un psiquiatra que, claro, así está él y pertenece a la institución que pertenece, y cuando todos tienen que hacer lo mismo y nos dice lo que tenemos que hacer, a mí es que se me cae la mandíbula de la risa. Cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Tú te imaginas dentro de